Bueno, bienvenidos a esta Escuela de Discipulado y Liderazgo de la Ciudad de Dios. Y como tiene en sus hojas este proceso de transformación, te felicito por tomar la decisión de prepararte, de ser parte de la visión que Dios nos ha dado y de lo que Dios hace. Así que felicítate y anímate a poder continuar. Vamos a empezar en esta noche con la primera clase. Y la bienvenida la damos a nombre de la Iglesia de la Ciudad de Dios, de mi esposa Vanessa y la mía, el pastor José Salcedo, y de todos los que servimos y lideramos esta iglesia. En la primera clase vamos a ver en esta escuela de discipulado, como lo ves en tu material, del poder y la necesidad del discipulado. Por eso le llamamos una escuela de discipulado y liderazgo. El poder y la necesidad del discipulado. Y el mandato y la respuesta de Dios a esa necesidad. Cuando hablamos de discipulado, nos estamos refiriendo al proceso en que las personas y grupos de personas entran para aprender una nueva manera de pensar, nuevas prácticas y una forma diferente de vida. El mundo está lleno de discípulos en muchas áreas, en muchas disciplinas. Las religiones tienen sus discípulos, las corrientes políticas tienen sus discípulos. Todo aquello que quiera tener una influencia grande a través de la historia en el mundo, lo ha hecho a través de formar discípulos. Discípulos de corrientes políticas, discípulos de pensadores, discípulos de profesionales, economistas, etc. Y hay discípulos incluso para los que sirven al mal. Hay discípulos de Satanás que se especializan y son entrenados para hacer el mal. Entonces, el discipulado es algo que se requiere para poder traer un cambio y una transformación para aquello que quieres hacer. Y en el reino de Dios es igual, no es diferente. Entonces, ¿por qué es necesario entrar en un discipulado para ti como creyente? ¿Y por qué lo enseñamos? Bueno, Jesús hizo discípulos. El Señor Jesús hizo discípulos. Primero tuvo a sus 12 discípulos y luego, después de haber terminado con ellos un proceso de 3 años y medio, de verlo a Él, de aprender de Él, de vivir con Él, de mirarlo a Él en acción, de aprender del ministerio de Jesús, Jesús los envía como apóstoles. Primero fueron 12 discípulos y luego fueron los 12 apóstoles. Jesús tuvo discípulos. ¿Por qué es necesario entrar a un discipulado? Porque Jesús hizo discípulos. Y antes de ascender, los envió a todas las naciones. Vemos lo que se llama la Gran Comisión en Mateo 28, 19 y 20 de la Biblia de las Américas. Dice que Jesús, antes de ir al cielo, les dio esa orden a los discípulos. ¿Qué les dijo? Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús no solamente hizo discípulos, sino que también a sus discípulos les mandó a ser discípulos ¿de dónde? De todas las naciones. ¿Por qué es necesario entrar en un discipulado? Porque es el mandato de Jesús. Jesús nos mandó a discipular no solo personas, sino naciones. La iglesia no está terminada, la iglesia recién está un poco despertando a entender que el llamado del Señor es discipular naciones completas. ¿Por qué? Porque esas son la herencia de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a discipular naciones si ni siquiera entramos en un discipulado nosotros? ¿Cómo podemos estar conectados, decir que a mí me interesa lo que interesa a Jesús, si ni siquiera entro yo en el proceso? Por eso, este paso de entrar en tu escuela de discipulado y liderazgo es el primer paso para poder estar conectado en lo que hace Dios. Porque lo que mandó a Jesús hacer es lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Es la agenda de Dios, estar sintonizado con Dios. Entonces, el mandato del Señor fue a todas las naciones, tal como Él había hecho con ellos. Él los discipuló y luego los envió a discipular las naciones de la tierra que le pertenecen al Señor Jesucristo. ¿Qué sucede cuando un creyente no es discipulado? Este problema que ha pasado a través de la historia y que lo vemos lastimosamente tan frecuente hoy y que no es el caso para la iglesia de la Ciudad de Dios ni para todo aquel que desee aquí. Cuando no seguimos el mandato y el ejemplo del Señor, vemos consecuencias que no son parte del plan de Dios. Entre otras, solamente estamos limitados ahí.
El creyente no se afirma en su fe, nunca crece en su relación con Dios, no se afirma en su fe, cree algo un momento, cree algo después. Ustedes pueden darse cuenta hoy en día en los medios sociales, virtuales, que hay tantos creyentes que a veces no saben que si es blanco o negro. ¿Y por qué? Porque no han entrado en discipulado. Y entonces ponen su fe en Jesús. Hoy en día hay un avivamiento tan grande en Latinoamérica, sobre todo, hay muchos creyentes. Lastimosamente, cuando eso sucede, hay falta de profundidad en el conocimiento de Dios. Y entonces las personas simplemente asisten a una reunión, asisten a una iglesia, y el efecto de cambio en su vida es bien poco, si es que hay algún cambio, si no es mínimo. Entonces, la persona cuando no es discipulada, cuando un creyente no es discipulado, no se afirma en su fe, no sabe qué es lo que cree, nunca crece en su relación con Dios, permanece en el mismo tiempo, en el mismo lugar, las mismas peticiones de oración toda la vida, no es de uso para el reino de Dios, o crece, pero lo crece muy poco y de forma bien lenta. Le toma 10 años tal vez para bautizarse, o le toma 20 años para hablarle. En 10 años nada más le ha hablado a 2, 3 personas de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque no está viviendo un discipulado. No forma tampoco parte estable de una iglesia local. Generalmente las personas cuando no son discipuladas no se estabilizan en una iglesia y van de una iglesia en otra iglesia, en otra iglesia. Escuché de una persona, de un predicador, que un muchacho en Venezuela había pasado en Caracas por todas las iglesias de Caracas y se llamaba Julio, le decían Julio Iglesias, porque había pasado por todas las iglesias de Caracas y todo el mundo lo conocía. Eso de ahí no es el deseo de Dios, porque es como una planta que la sacas y la pones luego la sacas y la pones en otro macetero, la sacas y la pones en otro macetero, nunca echa raíces. Entonces, los creyentes que no son discipulados generalmente no forman parte estable. Puede ser que tal vez asistan. Hay personas que asisten en Navidad, en Semana Santa, en el cumpleaños, cuando se muere un amigo, pero nunca son parte estable de una iglesia local. Y Dios te ha llamado a ser plantado en la iglesia local, plantado donde puedas echar raíces y puedas crecer en tu relación con Dios. Y tampoco esa persona suple sus necesidades espirituales cuando no es discipulado. Vive eternamente hambriento, raquítico espiritual, no recibe alimento porque no puede procesarlo, porque no entra en un proceso de discipulado, ni tampoco recibe todas las bendiciones que Dios tiene para él o para ella dentro de la familia de Dios. Cuando vienes a la iglesia, como parte de la iglesia de la ciudad de Dios, Dios te involucra en una familia. Una de las características del diseño con que Dios nos ha llamado a levantar esta ciudad es que esta ciudad se construye con personas que forman parte de una comunidad y una familia en el amor de Dios. Es la familia de Dios. Entonces hay bendiciones de Dios para ti en medio de la iglesia, y eso es parte del discipulado. Y eso se pierde cuando no se desarrolla eso de ahí. Por eso tenemos distintos tipos de reuniones para todos los grupos y todas las edades. ¿Y qué más sucede con esa persona cuando el creyente no es discipulado? No da fruto. No da fruto que es para lo cual el Señor te trajo a su reino, te diseñó. ¿Qué es fruto? Los resultados y la manifestación de tu fe. No hay manifestación de tu fe en Jesucristo. No hay evidencia de que eres creyente, aparte de que asistes a alguna reunión en una vez. Esos son resultados de no haber sido discipulados. A los discípulos Jesús les dijo, yo los he puesto para que lleven mucho fruto. Entonces, mira lo que dice Juan 15:16. Jesús les dijo, ustedes no me escogieron. Estoy leyendo de la Biblia, Dios habla hoy. Puse diferentes versiones que comunican el mensaje de una manera mucho más clara. Ustedes no me escogieron a mí, le dijo Jesús, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto. El Señor te ha escogido. Nunca el Señor escogió a alguien simplemente para mirarle el cuello al que está al frente. Hay personas que lo único que hacen en la iglesia es mirarle el cuello al que está al frente. No, el Señor te escogió para que vayas y des ¿qué? Mucho fruto.
mucha evidencia de tu fe, haya mucha evidencia en el mundo de que Jesucristo vive en tu corazón. Para eso eres parte de este discipulado. Para eso Dios te ha llamado y has entrado en esta escuela de discipulado y liderazgo. Por eso te animo y te felicito a que continúes. ¿Por qué? Porque hay mucho fruto que tienes que dar para el reino de Dios, y en eso es glorificado el Padre. Y dice que ese fruto permanezca, y así el Padre, escuche bien, le dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hay un poder de la oración que da resultados cuando un creyente produce frutos en un discipulado con Jesús. Todo eso se pierde el creyente que no es discipulado. Pero eso no es lo que va a pasar contigo, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque tú estás en un discipulado que te va a traer transformación y cambio para que tú puedas estar conectado con Jesús. ¿Ves? Un discípulo es alguien que está conectado con Jesús. Y si estás conectado con Jesús, resultados van a haber en tu vida por todos lados. Si no hay resultados, es que no hay un discipulado, no hay una conexión con Cristo Jesús. Y otra razón es, aunque la persona ha puesto su fe en el Señor Jesús y ha recibido perdón y salvación, continúa pensando de la misma manera como ha pensado hasta ese momento, hasta el momento de su conversión. Su mente es igual, su mente no ha cambiado, pero en cambio el discípulo aprende una nueva forma de pensar conforme al Señor. Entonces, cuando no es discipulado el creyente, recibe el perdón, la salvación, pero no cambia su manera de pensar, porque eso es parte del discipulado. Y entonces continúa haciendo las mismas cosas y continúa viviendo la misma vida porque no ha cambiado su manera de pensar. En otras palabras, cuando un creyente es discipulado, es muy poco lo que Dios puede hacer en su vida en cuanto al plan y propósito que Dios tiene para esa persona. Dios puede tocarte, Dios puede sanarte de una enfermedad. Dios puede restaurar tu matrimonio o liberarte de opresiones y del poder del diablo. Pero si no eres discipulado, si no te conviertes en un discípulo, si no pasa ese proceso, es limitado lo que Dios puede hacer en tu vida. Sobre todo en las áreas del plan y propósito que Dios tiene para esa persona. Entonces, esas son las necesidades de ser discípulos, y por eso el Señor Jesús mandó, vayan y hagan discípulos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. De igual forma, muchas veces las personas tienen deseos de hacer algo para Dios. He escuchado a personas que son sinceras, tengo el deseo de hacer algo para Dios, pero va a ser limitado lo que podrá hacer sin ser formados discípulos en el Señor. Solamente la intención no te va a bastar, ¿eh? Entonces hay una limitación de lo que Dios hace en la vida de la persona y de lo que la persona puede hacer para Dios. En el discipulado, si hay una fusión, una unidad, comienzas a aprender los pensamientos de Dios, dispones tu corazón y entonces le das oportunidad para que Dios pueda hacer en tu vida todo lo que Él quiere, y de igual manera tú puedes comenzar a dar fruto abundante para el reino de Dios. Hay una unidad de mente y de corazón. Eso es lo que es un discipulado. Y solo los discípulos pueden experimentar eso de ahí. Se me acordé de una canción ahorita. No sé si el Señor me la trajo a memoria. Nosotros somos los que vimos. Somos los discípulos. Canción de Contagious. Somos los discípulos. Por supuesto, dice, esa no es la voluntad ni el mandato del Señor Jesús, porque Él nos mandó y nos enseñó a ser discípulos de todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Hablamos de esa palabra muy frecuente y a mí me gusta saber las cosas que hablo, las cosas que comunico, y me gusta que las personas que me escuchan sepan de qué estoy hablando. Muchas veces se repiten términos y estoy seguro que la mayoría de las personas no están cabalmente al tanto de lo que significa. Un discípulo es alguien que viene al Señor tal como está. Todos venimos al Señor tal como estamos. Pero a quien el Señor sana, libera y llena de su espíritu. Y Dios empieza una transformación en su vida. Un discípulo no es alguien que tiene cualidades especiales de santo, ni cualidades especiales de una vida sobrenatural. Es una persona común y corriente. Vemos que el Señor llamó a discípulos pescadores, publicanos, gente de todos diferentes estratos sociales, religiosos, no religiosos, y
Lo que sí tienen en común los discípulos es que al tener ese encuentro con Jesús, recibimos su perdón, recibimos su amor, recibimos sanidad, recibimos liberación como lo has recibido tú, y que empieza una transformación en nuestra vida. La Biblia nos enseña de una mujer de quien Jesús sacó 7 espíritus, María Magdalena. 7 espíritus tenía tal vez era el mismo de Blancanieves, los 7 enanitos. Tenía todos los espíritus ahí metidos, pero sin embargo se convirtió ella en la primera anunciadora de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque ella no solamente fue liberada de 7 espíritus, fue una discípula de Jesús. No solamente el Señor, lastimosamente hay personas que reciben del Señor, pero nunca entran en una transformación de vida. Y muchos se quedan ahí o vuelven atrás y no es el deseo de Dios. Por eso es que estamos haciendo discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo, alguien que lo sigue. ¿Y lo sigue para qué? Lo sigue para aprender de Él e imitarlo. Seguir a Jesucristo significa aprender de Él e imitarlo. ¿Por qué no dice conmigo eso? Seguir a Jesucristo, significa aprender de Él e imitarlo. Significa aprender de Él e imitarlo. Había mucha gente que lo seguía a Jesús. Pero seguirlo por seguir no significa ser discípulo. Ustedes vieron que Jesús lo seguía mucha gente porque multiplicó los panes y los peces. A Jesús lo seguía gente por curiosos. A Jesús lo seguían gente para poderlo refutar y para poderle encontrar alguna falta. A Jesús lo siguió la mamá y los hermanos porque no creían en Él. Y no la mamá, más que tal vez los hermanos. Dice la Biblia en Juan que los hermanos no creían en Él. Entonces, seguir a Jesús no es seguirlo por seguir. El discípulo lo sigue a Jesús porque quiere aprender de Él. Eso significa un seguidor. Alguien que lo sigue para aprender de Él. ¿Y luego para qué? Para imitarlo, para hacer lo que Él hace. Entonces, en tu discipulado, tú estás aquí no solamente para aprender respuestas, sino para aprender de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra, a través del ejemplo, a través de tus pastores y líderes, y para luego imitar la fe del Señor y poder ver la transformación de vida en ti. ¿Qué más un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. El significado de la palabra griega, traducida de discípulo en la Biblia, literalmente significa aprendiz. Alguien que aprende de otro. Un discípulo también es alguien que es formado por medio de su relación con Cristo y por la palabra de Dios. Dice en Lucas 6:40, la Biblia de las Américas, un discípulo no está por encima de su maestro. Eso lo dijo Jesús. Dice, mas todo el discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Ves? Entonces, felicítate a ti mismo. ¿Por qué? Por estar tomando la decisión de prepararte bien. Prepararte bien es imprescindible para poder ser un discípulo de Dios y ver los resultados. La vida no puede ir más allá de la preparación en cualquier área de la vida. La vida atlética no va a poder ir más allá de la preparación. La preparación determina los resultados. La preparación determina el alcance. La preparación determina los niveles. El éxito en cualquier rama de la vida empieza con la preparación. Igualmente en tu discipulado. Jesucristo dijo el ejemplo. Si alguien va a construir una torre, ¿por qué primero no se sienta y calcula cuáles son los gastos para saber si la puede terminar? ¿Por qué? Porque después que haya empezado, no vaya a decir, no tuve para hacerlo y va a quedar en vergüenza. Se parece a tantos edificios lastimosamente en Latinoamérica, ¿no es verdad? Que son monumentos ¿a qué? A la vergüenza. ¿Por qué? Por haber empezado construcciones y haberlas dejado ahí literalmente sin terminar. Dios te ha llamado para que termines el discipulado. Dios te ha llamado para que termines lo que Él empezó en ti. Y ¿sabes qué? Él no ha terminado contigo, Él no ha terminado conmigo. Y entonces esto es un proceso en el cual el Señor continúa construyendo y tenemos un largo camino a seguir. ¿Por qué? Porque dice que cuando se prepara el discípulo será como su maestro. Imagínate, yo leí esto aquí hace más de 20 años y cuando lo leí fue muy emocionante porque dije, está diciendo que yo puedo llegar a ser como el Señor, porque Él es nuestro maestro. Entonces hay un deseo cuando tú escuchas eso de ahí, dependiendo cuál es tu corazón,
de decir yo puedo llegar a ser como mi maestro, y entonces prepararnos más para poder bendecir a más personas, poder alcanzar a más gente y construir una ciudad para Dios como nos ha llamado. ¿Qué más es un discípulo? Es un obrero. Diga conmigo, un obrero. Obrero. Esta palabra es importantísimo. Por años en muchas iglesias no se discipulaba, y en otras se discipula y cree que es escuchar un libro, escuchar unos mensajes y responder algo ahí, aprender unos versículos de memoria. No, un discípulo es alguien que es transformado, aprende conceptos, estamos enseñándote verdades bíblicas, pero el propósito es ser transformado, y luego también es poder ser útil para Dios y para su reino, útil en la misión que Dios nos ha llamado en la iglesia de la ciudad de Dios. Entonces, un obrero es alguien que trabaja, alguien que ha decidido seguir y aprender de Jesús para trabajar en su reino. Diga conmigo, trabajar. Trabajar. ¿Bien? Mira lo que dice aquí en Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorrió, dice ahí, todas las ciudades. ¿Ves? Jesús trabajaba. No estaba Jesús sentado en una computadora nada más poniendo versículos en Facebook, ¿verdad? Es una bendición compartir la Biblia, pero el cristiano es mucho más que poner copy and paste un versículo. Entonces dice, recorrió las ciudades y las aldeas de esa región. Hay que recorrer, hay que ir donde las personas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino. Sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Él lo sigue haciendo hoy. Y cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Escucha un momento, que esto aquí es tan importante. Jesús iba a las ciudades y les enseñaba. Ellos no tenían falta de enseñanza. ¿O sí tenían falta de enseñanza? No. Tenían a Jesús enseñándole. Ningún pastor, ningún predicador, ni el más famoso, ni el más grande, ningún profeta se comparaba con Jesucristo enseñándole ellos ahí. No tenían falta de enseñanza. Les predicaba las buenas noticias del reino. No tenían que comprar el último libro acerca del reino de Dios, ni ir al último apóstol. Jesucristo mismo le estaba enseñando y le estaba anunciando las buenas nuevas del reino. No tenían que ir a una cruzada de sanidad. Jesús sanaba, ¿qué dice aquí? Toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Usted podría decir que esa gente estaba bendecida? Súper bendecida. ¿Estaban completos? No, no estaban completos. ¿O estaban completos o no? A ver, ¿cuántos creen que estaban completos? ¿Cuántos creen que estaban completos? Porque dije no, ahora no, pero algunos dijeron sí. Si tú sí crees que estaba completa, ok, está bien tener firme en su decisión. No estaban completos, aunque estaban enseñados, aunque estaban predicados, aunque estaban sanados. Dice que Jesús los vio a esas multitudes, a esa misma gente sanada, enseñada, y les tuvo compasión porque estaban confundidas, dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente. En otra dice la Reina Valera, desamparadas y dispersas. Y dice desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque esas personas, aunque tenían a Jesús ahí y tenían el poder sanador de Él y la enseñanza, esas personas no estaban, dos cosas. Unas, cuidadas espiritualmente en sus necesidades, aparte de la sanidad y del aprender, y no estaban tampoco, pertenecían a un grupo. Por eso decía como ovejas sin pastor. ¿Por qué, pastor? Entonces Jesús no estaba haciendo un buen trabajo. No, Jesús hizo un buen trabajo, pero Jesús estaba limitado a un cuerpo físico y no podía suplir las necesidades de cada persona. ¿Cuántos saben que las personas necesitan ser sanas? Amén. Pero sanidad no es la única necesidad que tiene esa persona. ¿Cuántos saben que las personas necesitan aprender del Evangelio y del reino? Pero no es la única necesidad que tiene la persona. O sea, estoy hablando, generalizando. Las personas necesitan ser ¿qué? Cuidadas, necesitan también ser agrupadas y necesitan también ser discipuladas. Jesús no podía cuidar a todos. Jesús no podía agrupar a todos, y Jesús no podía discipular a todos, porque Él estaba limitado a un cuerpo físico. Algunos se sorprenderán. Entonces dice ahí, les dio compasión de ellos porque estaban confundidos, desamparados, dispersos, como ovejas sin pastor. Estaban sueltos, aunque ya estaban sanados. Entonces a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande. ¿Cuál cosecha? Toda esa multitud que Él ya había sanado.
Hay multitudes que están esperando y que han escuchado, escúcheme bien, han escuchado de Dios, han recibido de Dios, pero aún así están desamparados, aún así están dispersos. Y el clamor de Dios es el mismo que hace 2000 años. ¿Cuál es el clamor? Dice, la cosecha es grande, la cantidad de gente que tiene que ser alcanzada es mucha. Aquí mismo en el condado Broward, aquí mismo al sur de la Florida, aquí mismo en Coral Springs, la multitud es mucha, pero los obreros son pocos. Acuérdense, un discípulo es obreros. Cuando hay pocos obreros, ¿sabe lo que hay? Hay pocos discípulos. Hay iglesias grandísimas, pero hay pocos obreros. Hay pocos discípulos, hay pocas personas que quieren remangarse la manga, ir a trabajar y a cuidar a alguien. Pero el clamor del Señor sigue siendo el mismo. Dice, así que oren al Señor. Usted quiere orar algo que Dios pide que oren y que Dios contesta, haga de esta oración. Ore lo que Dios pide. Oren al Señor que está a cargo de la cosecha, al Padre. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y ¿sabes qué? Si realmente ora esa oración, tú vas a ser el primero que Dios escoge para responderle. Porque si no, esa oración pues no vale, ¿no? ¿Verdad? Leía ayer en un libro, dice, 1 tonelada de oración nunca va a igualarse a 1 onza de obediencia. Entonces nunca use la oración, y usted sabe que estamos enseñando sobre la oración como una excusa para la irresponsabilidad. Entonces usted ore por discípulos, por obreros, pero usted dígale al Señor, aquí estoy. Y no solamente dígale, aquí estoy. Cuando tu pastor te diga, vaya a visitar a alguien, entonces usted va a visitarlo. Y cuando tu líder te diga que lo hagas, lo haces. Si nunca has ido a visitar a alguien por tu cuenta, entonces tienes que ser un discípulo de Jesús. Tienes que ser un discípulo, porque un discípulo es un obrero. ¿Amén? Amén. Entonces un discípulo es un obrero. ¿Quién más es un discípulo? Alguien que hace las obras de Jesús. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Sanar, libertar, bendecir, y me faltó ahí, hacer discípulos. Miren lo que Jesús dijo, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Juan 14:12. Un discípulo es alguien que hace las obras de Jesús. Si usted no está sanando personas, entonces para eso está aquí en este discipulado. Si usted no ha sanado a nadie, no estoy nada más diciéndole por decir, si no has visto a alguien sanarse, cuando tú oras por ellos, entonces estás en el buen lugar. ¿Por qué? Porque vas a ser enseñado, y vas a no solamente a ser enseñado, sino que vas a ver a Dios sanando, libertando, bendiciendo y haciendo discípulos. Porque eso es un discípulo. ¿Qué más hace un discípulo? Alguien que hace discípulos para el Señor a otras personas, como vimos en Mateo 28:19. Un discípulo en la ciudad de Dios se une y recibe la visión que Dios nos ha dado, siendo bendecido y transformado, ayudando así a construir la ciudad. Un discípulo de la ciudad de Dios es alguien que recibe la visión que vamos a estar enseñando y que hace parte de ella y comienza a ser parte de contribución a esta visión. Todo eso más es lo que Dios tiene preparado para tu vida en la escuela de liderazgo y discipulado en la ciudad de Dios. Amén. A continuación vamos a compartir algo que ilustra la diferencia que hoy existe entre la comisión que el Señor nos dio y la forma de hacer iglesia de manera distinta, como lastimosamente lo vemos bastante. Le he puesto aquí la diferencia entre la iglesia empresa versus la iglesia que hace discípulos, porque hoy en día vemos esto mucho. Principalmente la iglesia empresa cuenta números, asistencia. ¿Cuántas personas vinieron el domingo generalmente? ¿Cuántas personas vienen? ¿Cuántas personas vienen? Es una administración empresarial basada principalmente en números. No importa cómo viven, no importa qué es lo que hacen, no importa si dan fruto, pero que vengan muchos, entonces significa éxito. Es como una empresa, cuánta ganancia entra, cuántas ventas se hicieron. En la iglesia que hace discípulos, su meta son vidas transformadas, son discípulos. No cuenta solamente números, sino cuenta discípulos. La iglesia empresa se enfoca en preservar o mantener miembros, que los miembros no se vayan de la iglesia, es algo importante. La iglesia que hace discípulos, el mandato es ir y hacer discípulos. No es mantener a las personas, sino ir y hacer discípulos. ¿Sí ve la diferencia? Una es para adentro, la otra es para afuera. La iglesia empresa, el enfoque es adentro, el otro es enfoque afuera. La iglesia empresa, todo gira alrededor de un edificio.
Eso de ahí nunca está en el Nuevo Testamento, nunca está en la mente de Dios, nunca estuvieron los apóstoles. Jesús nunca lo dijo. No existía un edificio. La iglesia del Nuevo Testamento nunca tuvo un edificio que se hacía iglesia. Nunca. Si usted lo encuentra en la Biblia, viene, le doy $50. Si usted viene y me dice que está en la Biblia, usted me da $500. No lo va a encontrar porque no hay. Entonces, en la iglesia empresa todo gira alrededor del edificio. Pastor, usted dice que es pecado tener edificios. No lo he dicho. Pero si gira alrededor del edificio, eso es totalmente contrario a la mente de Dios. En la iglesia que hace discípulos se trabaja donde están las personas. Mira Jesús, vio las multitudes. Jesús nunca fue un edificio. O sea, Jesús en los marcos de un pastor exitoso sería un fracasado hoy en día. No tenía el canal de televisión, no tenía el edificio, los líderes religiosos de su época lo rechazaban y ni siquiera estudió en las escuelas teológicas de ellos. Entonces, Jesús vio a las multitudes donde estaban y decía, ellas son ovejas sin pastor, es las personas, es la gente, esa es la iglesia del Señor. No es un edificio, eso vino mucho tiempo después y vino aprendido por los templos paganos. Se reemplazaron los templos paganos y la iglesia era el lugar santo. No, este es el lugar donde Dios vive. Y entonces cuando el edificio es el santo, tú te haces como santo cuando entras al edificio y luego sales y eres Jekyll, Mr. Hyde, eres el monstruo, eres santo, eres el monstruo, eres santo. Es una religión que no vale. Este es el lugar santo, cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene la sangre de Jesucristo a limpiarte, cuando te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en la salvación del que murió y resucitó por ti. Entonces tú eres la iglesia del Señor. Entonces la iglesia que hace discípulos trabaja donde están las personas. ¿Dónde están las personas? En todos lados, pero principalmente ¿dónde? En sus casas. En las casas. Si tú quieres decir voy a hacer algo para Dios aquí en la iglesia de Dios, para eso estamos yendo a las casas. Porque ahí es donde está la gente. ¿Ven? La iglesia que empresa principalmente se encarga de un mercadeo, es la herramienta principal, un marketing, propagandas por todos lados, flyers, números, si mandamos 50,000 volantes podemos alcanzar 300 personas y no está mal el marketing, pero la herramienta principal no puede ser el marketing. Hay personas con buen marketing que pueden ser no cristianas y pueden hacer mucho mejor trabajo de iglesia marketing sin ser cristianos, por simplemente buscar un número de herramientas, de personas, pagar y sacarlo. Entonces la iglesia que hace discípulos puede usar el mercadeo, el marketing, pero no a costa del Espíritu Santo y de los discípulos. Una vez vinieron unos creyentes de China, que se está creciendo unos pasos agigantados a Estados Unidos de América, y bajo persecución, siendo ilegal. Y le preguntaron, después de tener un recorrido por Estados Unidos, las diferentes iglesias más grandes, y dijeron, ¿qué piensa usted? Y dijeron, es sorprendente lo que puede hacer la iglesia sin el Espíritu Santo. Tanto puede hacer la iglesia sin el Espíritu Santo. La iglesia en China se multiplica grandemente. Hay jóvenes que recorren, apóstoles, jovencitos de 20 años y ganan multitudes para el Señor y sanan milagros en cantidad. No saben siquiera si existe TBN o enlace o ninguna de esas cosas. Entonces la iglesia puede usar el mercadeo, debe usarla porque vivimos en esa sociedad, pero no sin el Espíritu Santo o sin los discípulos. La iglesia empresa, la meta con cada miembro es que se quede en la iglesia. La meta de la iglesia que hace discípulos es que el discípulo de verdad hace otros discípulos. Tú te gradúas del discipulado cuando estás haciendo otros discípulos. Si tú no estás haciendo otros discípulos, no te has graduado de discipulado. Entonces, es totalmente diferente, ¿ve? En Estados Unidos está repleto de iglesias empresas y bien exitosas, pero la manera de Jesús da frutos a largo alcance y da frutos verdaderos y frutos que permanezcan. Entonces, eso es nosotros lo que queremos hacer. La meta de la iglesia empresa es que sean buenos miembros de la iglesia. Un buen miembro, ¿qué significa? Que no deja de ir, que no deja de contribuir. Es un buen miembro. Pero la meta de la iglesia que hace discípulos es hacer discípulos de Jesús. Es diferente. La meta de la iglesia empresa es que sus miembros sean personas agradables. En inglés se dice nice. El diablo le encanta nice Christian people. Solamente soy nice. Es tan nice que no puedo hacer nada en el reino de las tinieblas, ¿no? Es tan nice, por eso no puedo ir a visitar a alguien que está oprimido.
es tan nice que no puede escuchar los pecados de otro y permitirle la compasión al Señor, sino solamente ser nice. Un nice empleado, un nice trabajador, un nice esto de aquí. La meta de la iglesia que hace discípulos es que los discípulos son transformados. Dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. El Señor nos llamó a ser nice. Una vez vi a alguien que decía nice no es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, pero bastantes iglesias eso de ahí. Y el mundo a veces pues ve de esa manera. La iglesia empresa, dependiendo de qué tipo de iglesia empresa sea, puede ser una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande. Entonces su meta crecerá dependiendo del tipo de empresa que sea como iglesia. Pero la meta de la iglesia de casa de discípulos es el crecimiento y la transformación no solamente de la persona, sino de la ciudad y de las naciones. Jesús nos llamó a discipular naciones. Entonces nosotros hacemos nuestra parte donde el Señor nos ha llamado. Y en este caso el Señor nos ha llamado a construir una ciudad para Dios con personas bendecidas y transformadas. La iglesia empresa, lo que une a las personas generalmente son las actividades. Usted va a una reunión, luego va a otra reunión, luego va a otra reunión. Pero la iglesia que hace discípulos, si seguimos el mantra del Señor, los verdaderos discípulos se aman. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen entre ustedes como yo los he amado. Entonces, hay una gran diferencia y nosotros nos podemos enfocar y darnos cuenta que el llamado al Señor es ir a ser discípulos. En la ciudad de Dios, nuestra misión es hacer discípulos en todas nuestras ciudades de esta región, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a vivir conforme a todo lo que el Señor nos mandó, transformando sus vidas y ser la iglesia que Él construye la ciudad de Dios. ¿Amén? Entonces te felicito y te animo a continuar en este camino de discipulado.